El teorema 9 dice que sea f una función monótona creciente o decreciente en un intervalo cerrado de a, b, entonces f es integrable. Una función monótona es aquella que va en un solo sentido dentro del intervalo, como se puede ver aquí, ya sea creciente o decreciente. Algo que sea distinto de eso, como aquí, que en el mismo intervalo cambia de dirección, no aplica para este teorema. Para la demostración voy a hacerlo con las monótonas crecientes. Como vamos a probar un para todo, empezamos con un sea. Entonces, sea epsilon mayor que 0, como f es creciente y constante, entonces f de a es menor que f de b. Como se puede ver aquí, f de b siempre va a ser mayor que f de a, al menos en las monótonas crecientes. Así, 0 es menor que f de b menos f de a, entonces 0 es menor que 1 entre f de b menos f de a, y como dijimos que epsilon era mayor que 0, podemos decir que 0 es menor que epsilon entre f de b menos f de a. Luego, por el ejercicio 13 de la tarea 2, sabemos que, dada una c mayor que 0, existe una partición P en el intervalo de a, b, tal que la norma de la partición P es menor que c. Y dado el análisis que hicimos anteriormente, podemos decir que existe una partición P en el intervalo a, b, tal que la norma de la partición P es menor que epsilon entre f de b menos f de a. Así anotamos a la partición como P igual a x0, x1, x2 hasta xn-1, xn. Una vez que dividimos nuestro intervalo en las particiones, podemos ver que en el caso de las monótonas crecientes, el máximo se encuentra en xi, o sea, en f de xi, y el mínimo en xi-1, o sea, en f de xi-1. Entonces, por el teorema 1 tenemos que esto es igual a la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n de mi grandota por delta xi menos mi chiquita por delta xi. Y esto, por álgebra, es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi grandota menos mi chiquita por delta xi. Como las particiones pueden variar, tenemos que esto es menor o igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m grandota de i menos m chiquita por la norma de la partición P. Esto por definición de norma de una partición. Por teorema 1 tenemos que esto es igual a la norma de la partición por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de m grandota de i menos m chiquita de i. Y esto es igual a la norma de la partición por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de xi menos f de xi menos 1 por definición de máximo y mínimo que ya teníamos. Y por teorema 2, esto es igual a la norma de la partición por f de xn menos f de x0. Esto es igual a la norma de la partición por f de b menos f de a. Y esto es menor que epsilon entre f de b menos f de a. Y esto por f de b menos f de a es igual a epsilon. Por lo tanto, para toda epsilon mayor que 0, existe una partición P del intervalo cerrado a, b, tal que la suma superior de f con P menos la suma inferior de f con P es menor que epsilon. Y finalmente, por el teorema 8, f es integrable.
Un ejemplo es la función x cuadrada en el intervalo cerrado 0,1, que como ya sabemos por el curso esto se puede integrar, incluso tenemos una fórmula, pero pues aquí se puede ver que es una función monótoda creciente en ese intervalo y el teorema se ve que es cierto.